Llamado tío Richie, Ricardo Salinas Pliego debe 74,000 millones de pesos en impuestos. El problema es que él creía que sus amigos de la Corte, que entonces sí se controlaba la Corte, le iban a perdonar este tema. Por eso cada vez que este asunto salía en la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña agarraba el expediente y lo metía en un cajón. Inclusive tenía sus ministros defensores de oficio. Pero resulta que eso ya se acabó. Ya la Corte ha visto el cambio inminente y sabe que no se puede quedar con asuntos que les puede causar responsabilidad legal, y por eso hoy ya sacaron este acuerdo resolución en la que Ricardo Salinas Pliego debe de pagar los 74 millones de pesos más lo que venga. Fíjense bien, porque es un evasor de impuestos consuetudinario que no solamente ha tratado de hacer idiotizar al pueblo a través de los muy mal llamados canales de televisión que tiene, sino que ha tratado también de engañar al pueblo evadiendo impuestos. Y sin duda, la risa viene cuando él dice que este es un sistema nazi, porque esta es una verdad repetida 1000 veces y que ahora todos los de la 4T somos nazis. Habrá que ser medio ignorante y medio otra cosa para decir estas barbaridades. Pero claro, la derecha es un término que utiliza no solamente en este caso, recuerden que también a las feministas nos dicen feminazis, cuando en la realidad los autoritarios son ellos. Muchas gracias, presidenta. Adelante. Bueno, para empezar, en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública se reconoce la conformación del Gabinete de Seguridad. ¿Quiénes integran el Gabinete de Seguridad? Antes solo estaba reconocido en acuerdos, ahora se va a reconocer en ley. La Presidenta de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien la va a coordinar, la Secretaría de Gobernación, que también tiene las mesas de paz, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, el Secretariado Ejecutivo. De 8 integrantes, 6 son de carácter civil. Entonces díganme, ¿cuál militarización, por Dios? Y además, la Fiscalía, que también es civil, que entra como invitada permanente. Entonces, ahí tenemos un refuerzo. En cuanto a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que lleva la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es civil, ahí se establece la coordinación efectiva y la alineación estratégica de los 3 órdenes de gobierno, es decir, se les permite, dentro del marco de la gran estrategia nacional, que hayan estrategias específicas por regiones. Hay lugares en donde, bueno, puedes trabajar en zonas conurbadas con una sola estrategia, pero cuando el lugar es amplio en un estado como, por ejemplo, como Chihuahua, que tardas en llegar de un lado a otro hasta 8 horas, pues ahí tiene que ser otro tipo de estrategia. Y eso aquí ya también se reglamenta. La priorización del tema del policía. ¿Cuántas veces vamos a una academia? Y eso lo decía la titular del Centro Nacional de Prevención, que no tiene lo esencial como el campo de tiro. ¿Cuánto dinero se ha usado en seguridad pública como para que una academia no esté preparada para darle la capacitación que se requiere al policía o a la policía? Pero a ellos sí les exigimos, ¿verdad? A los policías les exigimos todo, pero no le exigimos a quien debe o está encargado de hacer la capacitación necesaria. Además, se crean conferencias nacionales, la de Procuración de Justicia, la de las Secretarías de Seguridad Pública, donde van a estar presentes todos los y las secretarias públicas del país, también el sistema penitenciario y también la Conferencia Nacional de Seguridad Pública. Ahora bien, vamos al caso de lo que dicen de los recursos, que si la Federación ahora le va a quitar los recursos a los estados y municipios y se los va a cancelar. Presidenta, le pido por favor una moción de ilustración, si es tan amable, y desearía que por favor puedan leer la Secretaría el artículo 118 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que estamos por aprobar hoy. Con mucho gusto, concedida la moción de ilustración. Adelante. Micrófono. Sonido en el micrófono de la Secretaría. Artículo, ahí está. Ahí está. Gracias. Artículo 118. Cuando como resultado de las visitas de verificación o revisión de gabinete se detecte un incumplimiento, el secretario ejecutivo podrá decretar la suspensión de la administración subsecuente y deberá dar vista a la Auditoría Superior de la Federación sobre cualquier irregularidad detectada.
Dicha suspensión permanecerá vigente hasta que la instancia afectada aclare o subsane la acción u omisión que originó el incumplimiento dentro del plazo establecido por el secretario ejecutivo. Vencido el plazo correspondiente sin que se haya subsanado el incumplimiento que motivó la suspensión, el secretario ejecutivo podrá someter a la consideración del Consejo Nacional la cancelación del recurso y en su caso su restitución. Para emitir una resolución de cancelación, el Consejo Nacional deberá garantizar el derecho de audiencia de la parte afectada. Sus resoluciones deberán estar fundadas y motivadas y serán definitivas e inatacables. Estas resoluciones deberán indicar si la cancelación es por un periodo u objeto determinado o bien si comprende la totalidad de las administraciones, en cuyo caso de resultar procedente deberá contener un pronunciamiento sobre su restitución. Hasta allá, secretaria, Gracias. muchas gracias. Ya escucharon bien. Ahora, presidente, le solicito una moción de ilustración para que la secretaría me haga el favor de leer el título del capítulo 2 y también el artículo 144, el párrafo primero y el párrafo último de la ley vigente. Concedida la moción de ilustración. Y se va a leer el primero y el cuarto párrafo nada más, porque ahí está lo conducente. Lo demás son accesorios. Gracias, presidente. Capítulo segundo, primer párrafo, incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio. Perdón, secretaria, el título del capítulo 2. Capítulo 2, de la cancelación y suspensión de administración de los recursos. Párrafo primero, incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de la información de seguridad pública o violar las reglas de acceso y aprovechamiento de la información de las bases de datos previstas en esta ley. Y el último, el noveno, la cancelación de la administración de los recursos federales a las entidades federativas y municipios supone la pérdida de los mismos, por lo que no tendrán el carácter de recuperables o acumulables y deberán en consecuencia permanecer en la tesorería de la Federación para los efectos legales correspondientes al final el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios para llevar a cabo la función de seguridad pública sin que se genere para estas el derecho a recibir los recursos con posterioridad. Gracias. Como pueden ver, está en la ley anterior y está en la ley actual. Entonces, no hay ninguna cancelación ni que le vamos a quitar recursos a los estados y a los municipios. Y además, en la nueva redacción se establece el derecho de audiencia, por lo que, señoras y señores, la mentira está desvestida. Es o son quienes repiten que le estamos quitando eso a los municipios, son unos mentirosos. Y ahora bien, en el caso de la ley de inteligencia, siempre habían pedido, oigan, ¿por qué no trabajan con Estados Unidos y demás? Y nosotros, ¿qué hemos dicho? La parte de Morena, del gobierno, pues sí, colaboración sí, subordinación no. Y la ley de inteligencia nos va a permitir coordinarnos como se debe con otras organizaciones internacionales también que se dedican a la seguridad pública de otros países. Entonces, no vengan a decir que por un lado no lo hacemos, pero por este lado ustedes votan en contra de lo que nos permitiría hacerlo. Otra vez, ahí tenemos una gran contradicción. Ahora bien, en el caso de, vamos a hablar ahora del tema telefónico, lo que hablaban hace un rato, lo mencionaba ya senadores que me antecedieron el uso de la palabra. Le pido, presidente, por favor, otra moción de ilustración, si me lo permite. Quisiera que la secretaría leyera el artículo 9, fracción 26ª de la Ley de la Guardia Nacional que se aprobó ayer. Con mucho gusto. Adelante con la moción de ilustración. Procedo. Solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos, previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial, realizar intervención de comunicaciones privadas siempre y cuando se tengan elementos que hagan presumir la existencia de un ilícito. La autoridad judicial competente deberá resolver las solicitudes en un plazo no mayor de 12 horas a partir de su presentación. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias, secretaria. Y por último,
En todo ese artículo 9 habla varias veces del tema de los análisis y también de obtener georreferenciación y demás. Le pido por favor, porque las demás fracciones se basan en el artículo 16 constitucional, párrafo 12, por favor. Adelante con la moción de ilustración. Gracias, presidente. Procedo, presidente. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Es cuanto. ¿Quedó claro? En las demás situaciones aplica el 16 constitucional y en el caso de la fracción 26ª aplica la orden de un juez. Otra vez, ahí tienen una mentira desvestida. Muchísimas gracias. De entrada, presidente. Un momento, senadora Camino Farjat. ¿Con qué objeto, senador Ricardo Anaya? Yo quisiera el uso de la voz para alusiones implícitas. Bueno, no es el momento, lo valoro. Como estaba, no estaba yo conduciendo, preguntaré a quien conducía y a la propia servicios parlamentarios si hay tal, no, bueno, pero si se dice algún artículo no se está aludiendo a nadie. Si alguien alude al artículo 61 constitucional, no están aludiendo a los legisladores. Vamos a dejar que continúe la oradora. A ver, sonido al escaño del senador Anaya. Ya me había comentado, senador, que es por alusiones, entonces no será antes de que termine la oradora. ¿Me deja terminar mi planteamiento? Seré breve. No, la pregunta es cuál es la razón de su intervención. Si es por alusiones, ahora al final de la intervención yo le diré. ¿Con qué objeto le puedo responder? Sí, le estoy preguntando desde un inicio con qué objeto, ya me dijo que por alusiones. Pero no he acabado. A ver. ¿Puedo terminar? Sí. Se está faltando a la verdad. Si no, a ver, no puede debatir con la oradora. No puede, sí, puede anotarse para rectificación de hechos, con mucho gusto. Entonces, si me anotan para rectificar hechos, porque esa información con mucho gusto lo anoto para rectificación de hechos. Con mucho gusto lo anoto. Continúe la oradora. Gracias, presidente. Como ya la secretaria lo leyó, el artículo 9, fracción 26ª, habla de la geolocalización y ahí habla de la orden de un juez. No hay más que decir, el texto está ahí puesto. Ahora bien, ¿por qué se hace esto también en el tema telefónico? ¿Cuál es el delito que está a la alza en todo el país? El de extorsión, principalmente telefónica. Todo tiene una razón de ser. ¿Cómo es posible que vayamos en contra del mecanismo que me va a permitir evitar que sigan extorsionando a la gente? Hay que ser coherentes, por favor. Y por otra parte, en cuanto a la CURP y en cuanto a los servicios, a la tenencia de información biométrica por parte de los particulares. En más de 40 países del mundo, la cédula de identificación te pide datos biométricos. ¿Por qué? Sí, para evitar suplantación. Sí, presidente, Farjat. concluye. Discúlpeme por el atraso que tuve hace un momento. Sí, no pasa nada. Luego, entonces, ¿cuántas personas nos han ido a ver a ustedes, senadores? A mí sí, para decirme que sacaron un crédito hipotecario a su nombre cuando las personas no fueron. ¿Quién es el que tiene la información? El INE, se usan las credenciales del elector. ¿Qué hicieron en el 2023, 2022 o 2023? No recuerdo bien, los notarios y demás. Les abrieron para que pudieran checar directamente en el INE las bases de datos de las credenciales del elector para evitar suplantaciones. Pero aún así le cambian la foto y se acabó. Entonces, por favor, el INE no es quien lleva los registros nacionales de población, no lo es. Es la Secretaría de Gobernación y obviamente si yo tengo una CURP con datos biométricos y llego a un banco a abrir, termino, presidente, llego a un banco a abrir una cuenta, también me piden datos biométricos. Cuando se hace el cruce, entonces se corrobora que realmente soy yo y no hay lugar a dudas en la parte de la comisión de un delito. Así que, por favor,
vamos a ser coherentes y vamos a dar los elementos necesarios al gobierno de este país para que siga haciendo su trabajo. En materia de seguridad pública, vamos adelante. Y nosotros, la bancada de Morena, ni la bancada del Verde, ni la bancada del PT, vamos a permitir que ustedes nos pongan un bloque para no conseguir lo que queremos, que es pacificar a este país y bajar las denuncias por actos delictivos. Muchas gracias, presidente. Bien, amigos, amigas, ¿qué les pareció el video? Como ven, al angelito del tío Richie nada más debe 74,000 millones de pesos de impuestos. Con razón las tiendas Electra y los bancos aztecas florecen como hongos en humedad. Pensó que jamás pagaría ese dinero a Hacienda por ser amigo de los jueces y ministros de la Corte. Además, también presumía ser amigo del expresidente AMLO, y pensó que esto lo ayudaría también en la evasión fiscal. Recordar que cada vez que salía el tema del dinero que debe a Hacienda, la ministra Norma Piña guardaba el expediente del tío Richie en el escritorio y le daba más largas. Pero ahora con la nueva Corte, esto se acabó. Hasta aquí llegaste, tramposo, pagas o pagas, y en caso de que no tenga el monto, con las tiendas amarillas a manera de embargo. Todo mala, que arrastriza le propinó la diputada Lilia Aguilar PT 4T al famosísimo tío Richie. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.